Queridos amigos y amigas de Las Rozas, espero que cuando veáis este vídeo os encontréis todos bien. Y bueno, vamos a dar la segunda sesión dedicada a Vincent van Gogh. Y bueno, vamos a hacer un poco un recorrido por los principales episodios de su trayectoria artística y de su pintura, fundamentalmente. Bueno, a diferencia de Cézanne, del que estuvimos hablando en la sesión anterior, la biografía de Vincent van Gogh es una biografía, digamos, tremendamente agitada y convulsa, una biografía también itinerante que recorre diversos escenarios, varios escenarios. En ese sentido, contrasta un poco con el aspecto taciturno, sedentario y muy localizado en un territorio, concretamente en la Provenza del artista anterior, de Cézanne, y quizás encontraríamos más similitudes, ¿no?, con el temperamento también itinerante de su colega y amigo en ocasiones Gauguin, al que también vamos a dedicar una sesión. Bueno, hoy Vincent van Gogh forma parte de la leyenda de la historia de la pintura, y esto tiene mucho que ver no solo con la propia pintura, sino también con su biografía, con su personalidad un poco excéntrica, ¿no?, y marcada por una enfermedad mental que se manifestó a veces de un modo muy violento, pero una de las cosas que deberíamos de tener claro a la hora de aproximarnos a la obra de Vincent van Gogh es que independientemente de la relevancia que pudiera tener como os digo, su personalidad, su vida, su trayectoria biográfica y su temperamento, hay, digamos, testimonios y documentos que nos hacen entender que el desarrollo y la evolución de su obra estuvo basado básicamente en decisiones, podríamos decir, de tipo artístico, ¿no? En este sentido, habría que decir que estos artistas postimpresionistas comparten un poco este escenario del que hablábamos en la introducción el otro día, este escenario un poco de la incertidumbre, ¿no?, en el momento en que digamos, los impresionistas han hecho saltar por los aires un poco los parámetros en el que se movían los artistas a finales del siglo XIX, y provocaron que la siguiente generación, a la que pertenecía Vincent van Gogh, tuvieran que trazar su propio camino, ¿no?, su propia trayectoria vital sin tener referencias, ¿no?, y actuando como esa especie, lo que hablábamos también de exploradores de nuevos caminos y nuevas trayectorias. Seguramente, desde luego esto lo puedo afirmar con toda seguridad, aunque Vincent van Gogh lo deseara y tenía una especie, y en esto coinciden un poco los tres, Gauguin y Cézanne, una especie de proyección visionaria de su obra, estoy seguro que no llegó a prever o a imaginar las consecuencias tan tremendas, ¿no?, que tuvo sus aportaciones para el desarrollo de la pintura posterior y la enorme influencia que ha tenido durante todo el arte del siglo XX. Si repasamos brevemente su biografía, si repasamos brevemente su biografía, está muy determinada por diferentes estadios, momentos cronológicos y también por diferentes escenarios. Nosotros nos vamos a centrar en los últimos años, en los últimos 2 años de su producción artística,
cuando la enfermedad se manifiesta de un modo más violento, durante su estancia en Saint-Rémy, en el hospital de Saint-Rémy, y los últimos meses, los 2 últimos meses de una estancia breve que tuvo en un pequeño pueblo al norte de París, que es Auvers-sur-Oise. Como sabéis, Vincent van Gogh nace, creo recordar, en 1853, pertenece a una familia holandesa y desde prácticamente su juventud, desde 1560, la evolución de la pintura de Vincent van Gogh está marcada claramente por una serie de escenarios y unas etapas bastante diferenciadas, porque resulta curioso o resulta llamativo que las etapas tradicionales en las que dividimos la obra de Vincent van Gogh está marcada justamente por los territorios o los lugares que habitó en cada una de estas etapas, ¿no? Como sabéis, Vincent van Gogh nace dentro de una familia burguesa, de clase media alta. Su padre era predicador. Él nace en Holanda en 1853-1854, pero desde muy pronto, por relaciones familiares, desde 1869, o sea, con apenas 16 años, él ya se vincula un poco con el mundo de la pintura. Al inicio de su biografía, él trabaja dentro de una institución de venta de cuadros y de grabados, que es Goupil, a la que está vinculado un tío familiar, el famoso tío Zen. Y durante estos periodos, como vendedor de cuadros, podríamos decir, donde trabaja en La Haya, en Londres, durante un periodo relativamente largo, y también una breve estancia en París, realmente lo que ocurre en la obra, en su biografía, es que se hace con una serie de armas y de conocimientos muy importantes sobre lo que ha sido la historia de la pintura, puesto que no solo se encarga un poco de manejar todo el fondo de Goupil, sino también, naturalmente, en muchas ocasiones de tener que vender esas obras, y por lo tanto fue una persona que desde muy joven tuvo un contacto muy directo con todo lo que había sido la tradición de la pintura europea, especialmente la pintura la pintura holandesa, ¿no?, de los siglos XVI y XVII. Su afición a la pintura o su interés por comenzar a pintar comienza en torno a la década de los 80, después de un periodo de deambular como una especie de pollo sin cabeza a la búsqueda de una vocación que moviera o que de alguna manera llenara su espíritu inquieto. Entonces, durante todo este periodo le vemos vagabundear, podríamos decir, por diversas capitales holandesas y de los Países Bajos. Sabemos que estuvo en Amberes, sabemos que estuvo en La Haya, en Ámsterdam, en regiones apartadas como Drenthe, ¿no?, que era una ciudad del norte de Holanda, donde estaban los cortadores de turba. También sabemos que estuvo en una región minera, en la Vorágine, en Bélgica. Esto va a costar, ¿eh? Bueno, al analizar el percurso artístico y biográfico de la obra de Vincent van Gogh, vemos que los diferentes periodos de su producción artística van también unidos a diferentes escenarios, ¿no?
Él, como sabéis, nace en 1853, quiero recordar, en Holanda. Pertenece a una familia de la burguesía, de la alta media burguesía. Su padre es predicador, y una rama de la familia está muy vinculada también a las artes plásticas, especialmente su tío Zen y luego posteriormente su hermano Theo. Él tiene unas participaciones en una empresa, en una casa comercial que se dedica a la venta de pinturas, y fue su primer trabajo. A partir de 1869, con apenas 16 años, comienza a trabajar para esta agencia, para Goupil, y tiene diferentes estancias. Trabaja en La Haya durante una larga temporada, luego pasa por Londres, después por París, siempre familiarizado un poco con lo que había sido la historia de la tradición de la pintura europea, especialmente holandesa y francesa. La vocación pictórica se le despierta en torno a la década de los 80, y después de muchos devaneos, de muchas idas y venidas, intentando encontrar un espacio y un lugar donde poder desarrollar su trabajo y su experiencia artística. Hay periodos en que le localizamos en Bruselas, periodos que le encontramos en Amberes, en regiones apartadas como la Vorágine, una región minera donde estuvo de predicador. Estuvo en Ámsterdam estudiando teología y luego también estudiando pintura. Estuvo también en Amberes. Como os digo, a partir de, durante este periodo, realmente él es cuando empieza a pintar, a familiarizarse con la pintura, con un aliado muy evidente que le va a acompañar durante toda su vida y que de alguna manera le va a servir como una especie de protector, podríamos decir, que fue su hermano Theo, ¿no? Que, como sabéis, era marchante de cuadros también de esta empresa familiar, de Golpi. En 1886 es cuando comienza a aparecer este Van Gogh en el que todos reconocemos un estilo, podríamos decir, personal o diferenciado entre los artistas de su tiempo. Esta foto que tenéis aquí, esta imagen que tenéis aquí, es posiblemente el aspecto que Vincent Van Gogh tiene cuando decide abandonar Holanda para no volver nunca más y instalarse en París, donde ya estaba su hermano Theo. Esta obra que tenemos aquí para la crítica podía ser una obra paradigmática, ¿no?, del momento en que se encuentra su estadio evolutivo en cuanto a las artes plásticas. Nos presenta una naturaleza muerta presidida por una Biblia, que quizás es una alusión a la figura del Padre, ¿no?, que, como sabéis, era predicador, ese mundo un poco antiguo que está dispuesto a abandonar, un mundo todavía presidido por esta conexión con la pintura realista, que era un poco la pintura académica, pero donde ya vemos que hay una factura bastante más libre en el trazo de la pincelada. Y ese libro, ese otro libro que permanece cerrado, que es un libro de un personaje que ronda un poco la sensibilidad, digamos, de renovación de este tiempo, que estuvo también muy vinculado con Cézanne. Es un libro de Zola que se llama La alegría de vivir, que nos habla un poco de este deseo de cambio, ¿no?, de esta idea de un poco de abandonar todo lo que había sido el mundo un poco desordenado, inquietante, muchas veces lleno de frustración de su periodo de formación en Holanda, y la llegada a un mundo nuevo, un mundo del que su hermano Theo le había hablado en muchas ocasiones, el mundo del impresionismo, el mundo de París, que va a producir un fuerte shock en su vida y también en su producción artística. Como siempre, la actividad de Vincent Van Gogh es inesperada. Su vida se mueve en una especie de continuo tobogán, de subidas y bajadas, y muchas veces lo que hace resulta totalmente imprevisible, como justamente su llegada a París. Tenemos constancia de un telegrama que súbitamente recibe Theo advirtiéndole de que estaba en París, de que acababa de llegar, digamos, podríamos decir, sin avisar a nadie, mucho antes de lo previsto. Dice: mi querido Theo, no me reproches el haber venido de imprevisto, he reflexionado mucho y creo que de esta manera ganamos tiempo.
estaré en el Louvre a partir del mediodía o, si quieres, incluso antes. Vincent van Gogh va a permanecer 2 años en París, entre 1886 y 1888, y su estilo va a sufrir una transformación absoluta y total. Va a asimilar va a acercarse a la mayoría de los lenguajes más actuales que están vigentes dentro de las artes plásticas parisinas, y va de alguna manera a dotarse de las herramientas que podríamos decir van a constituir su estilo maduro. Tiene un periodo académico, él estudia en una de las academias más reputadas y más libres durante poco tiempo que había en París, la Academia Julian. Allí ahí tenemos algunos estudios de yesos, ¿no?, que tienen este corte, podríamos decir, académico, pero muy pronto se interesa por la pintura de los impresionistas y de sus escenarios. Había que tener en cuenta también en este sentido que cuando Vincent llega a París en 1886, es el momento de la última exposición de los impresionistas, es el momento en el que se ha presentado este famoso cuadro de Seurat, Tarde de domingo, en la Grande Jetée, con este nuevo lenguaje del puntillismo, también llamado divisionismo o neoimpresionismo, y el statu quo que incluso habían llegado a crear los impresionistas también se empieza de alguna manera a desmoronar. Aprende muy rápido, es una de las cosas que apreciamos, tiene un metabolismo muy feraz, en ese sentido lo podríamos comparar con artistas como Pablo Picasso, en el que asimila todo muy rápido y da unas respuestas originales inmediatas, sin muchos prejuicios, digamos, en cuanto a pensar que su pintura tiene que tener una dimensión reflexiva, como por ejemplo lo vimos en el caso de Cézanne, ¿no?, que cada vez que daba un paso se lo pensaba, ¿no?, y las determinaciones y los cambios se hacían de una manera mucho más lenta. En el caso de Vincent van Gogh vemos una especie de galope feroz, intentando asimilar todas aquellas novedades que para él resultaron en un principio fascinantes, hasta que las asimilaba y luego pasaba a una situación de crítica o de despego a la búsqueda de nuevas posiciones. Y en ese sentido la transformación que se produjo en su obra durante su estancia en París fue realmente arrolladora. Aquí tenemos alguna obra donde vemos algunos de los escenarios más emblemáticos del impresionismo, como el famoso Molin de la Galette, donde ya apreciamos que se ha, separado o ha eliminado todos estos tonos tostados propios de la pintura realista, y se está haciendo con un lenguaje nuevo de colores vivos, pinceladas sueltas, encuadres también bastante llamativos, como este que tenemos aquí, que también nos conecta un poco con algunos artistas de la pintura de paisaje holandesa, como Ruiz Dael, por ejemplo. Y como veis, en muy poco tiempo, en muy pocos meses, entiende, comprende, manipula y adapta todo el lenguaje de la pintura impresionista, produciendo obras realmente extraordinarias, para muy pronto dejar de interesarse y asomarse a otro tipo de posiciones, digamos, más avanzadas. Después del impresionismo, él empieza a tomar una serie de decisiones que van a configurar de alguna manera su pintura posterior. Una de las cosas que decide, quizá influenciado por la pintura él lo decía, por la pintura de Delacroix, es restringir la gama cromática. Esta gama cromática tan amplia, tan extensa, que utilizaban los impresionistas, sobre todo en la pintura al aire libre, él la restringe siguiendo quizá y atendiendo a las teorías de Seurat a unas gamas cromáticas cortas, basadas sobre todo en la relación de los complementarios. Hay una serie de cuadros que son bastante interesantes en ese sentido, como por ejemplo una serie de cuadros que realiza sobre floreros, sobre
bouquet de flores, donde vemos efectivamente este juego de complementariedad entre, por ejemplo, los colores naranja, los colores azules, los colores violeta, los colores amarillos, y también una especie de combinación de técnicas diferentes en la aplicación de las pinceladas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí todas estas pinceladas partidas también en el jarrón, que nos recuerdan un poco a los procedimientos de los impresionistas, y luego, si observáis en el fondo, tiene más un desarrollo, digamos, de tipo puntillista, por lo tanto, vemos que son la utilización de procedimientos con cierto grado de novedad, y en cuanto, por ejemplo, a como os digo, la restricción de los colores, que provoca unos efectos de contraste mucho más intensos, y también en cuanto a la técnica. En ese sentido, habría que apuntar brevemente que la personalidad artística de Vincent van Gogh es una personalidad, digamos, que no tiene miedo al cambio, se mueve muy rápido justamente porque no tiene prejuicios ni elementos, digamos, ni cosas preestablecidas. Y esta actitud le hace avanzar de alguna manera con muchísima más rapidez. Del impresionismo pasa al puntillismo o al divisionismo, de nuevo con la ayuda de un artista que de alguna manera actúa como una especie de pedagogo, ¿no?, de toda esta generación, que es Pissarro, también un hombre de temperamento libertario, que no le costaba desplazar su obra y visitar o adecuarla a las nuevas novedades, ¿no?, especialmente del puntillismo. Y aquí tenemos una obra de Vincent van Gogh, de uno de los escenarios que más visitó, Asnières, que era una zona próxima a la ciudad de París, donde vemos que ha asumido de un modo muy claro y muy evidente toda esta técnica del puntillismo, con una diferencia muy notable. Es que Vincent van Gogh también en este momento se da cuenta de que el uso de los puntos tiene un problema, porque de alguna manera produce en la imagen un efecto de cierto estatismo. Así que a la hora de aplicar esta concepción de divisionista del color, prefiere utilizar una pintura en forma de coma. La coma produce varios efectos interesantes, digamos, aumenta la cantidad de pasta, le permite dar más pasta pictórica sobre el lienzo, y luego permite también crear una especie de líneas de fuerza, que hace que los diferentes elementos que aparecen en el cuadro puedan ser tratados, digamos, con diversa direccionalidad. Y esto ayuda también a crear un efecto de mayor vibración dentro del cuadro, apoyado en el uso, digamos, restringido de los colores que ya había decidido. Aquí tenemos una imagen de los pies de Montmartre, el boulevard Clichy, donde, fijaros, se ve perfectamente que prácticamente es un cuadro que carece de puntos. La técnica es divisionista, porque los colores se dan puros, ¿no?, prácticamente sin mezclar sobre la superficie del cuadro, pero es digamos, la línea o la coma la que preside, digamos, básicamente la realización técnica del cuadro. Así que este camino en el que Vincent van Gogh se siente más a gusto, y por otro lado este camino donde él detecta que hay ciertos grados de personalidad o de originalidad con respecto a lo que se está haciendo en el París de ese momento, es uno de los rasgos que intenta afianzar, ¿no?, como una idea, como os digo, diferenciadora del resto, podríamos decir, de sus colegas. Aquí, en esta obra, en este autorretrato, sabéis que es, junto con Rembrandt, el artista plástico del que más autorretratos tenemos, quizá posiblemente por la dificultad de encontrar modelos debido a su carácter, ¿no?, un poco tremendo, muy intenso.
y se utilizaba el mismo como modelo. Bueno, aquí veis realmente todo por un lado, todo este juego de gamas restringidas, toda esta relación de complementarios que producen una fuerte intensidad dentro del cuadro, y luego también todo este desarrollo de las tensiones y de las diferentes líneas de fuerza que establecen el cuadro a través de esta pincelada fragmentada. Fijaros aquí que ha quedado como una especie de halo, ¿no?, que envuelve su rostro, y luego aquí este efecto un poco explosivo, ¿no?, de radiante, de la representación de su rostro. Si nos acercamos un poco, observaréis que efectivamente maneja con una maestría extraordinaria en muy poco tiempo todo este lenguaje del divisionismo y un poco de la mezcla óptica. Entendemos que aquí esta tensión cromática, luego, como veréis, va a ser, también lo vamos a ver en otros artistas, como por ejemplo en Signac, que él no va a utilizar comas, sino que va a utilizar una especie de campos de color, de pequeños planos, ¿no?, de pequeños planos como si fueran teselas, juntamente buscando lo mismo, esta intensidad cromática, que al tener la distancia, conservar la distancia del cuadro, no acaban de mezclarse en el ojo del espectador, sino que los colores permanecen aislados y producen una tensión, ¿no? Muy bien, después de la asimilación de la técnica impresionista, después de esta mirada particular y esta asimilación de los procedimientos del divisionismo a una manera específica de entender la pintura, se va a interesar posteriormente por una de las novedades más notables que había tenido una mayor influencia en la pintura del impresionismo, que son las estampas japonesas. Con respecto a las estampas japonesas, Vincent van Gogh se interesa sobre todo por los encuadres que le proporcionan a artistas tan relevantes como Hiroshige. Aquí tenemos una versión, es una litografía de Hiroshige, y aquí tenemos la versión que hace Vincent van Gogh, y que también le conecta con un trabajo, digamos, de carácter experimental que estaban desarrollando, digamos, los artistas con los que más relación va a mantener en este momento, como son Émile Bernard y Gauguin. Es lo que se llamaba la pintura sintética. Al inicio de la primavera de 1888, Vincent van Gogh toma la decisión de abandonar París. Hay varias razones para hacer esto. Por un lado, pensaba que lo que había ido a buscar a París ya lo tenía asimilado y había sido capaz de darle una nueva formulación. Por otra parte, las relaciones con Theo, con el que vivía en su mismo apartamento, compartiendo el mismo apartamento, que esto ya es mucho decir, teniendo en cuenta la personalidad de Vincent van Gogh, estaba en un periodo de crisis bastante aguda, justamente por los inconvenientes de la convivencia, y por otra parte no había llegado a establecer relaciones, digamos, de empatía con el mundo artístico parisino, ¿no? Él tenía un temperamento bastante duro, bastante difícil, y hacía difícil, ¿no?, establecer, como os digo, relaciones empáticas. Así que decidió irse al Japón. Como el Japón estaba demasiado lejos, encontró una especie de símil territorial, ambiental, atmosférico, en el sur de Francia, en Arles. ¿Por qué Arles? Pues es difícil de saber. Sabíamos que había algunos artistas que él admiraba, que estaban trabajando en la zona de Marsella, de Saint-Tropez, en la Costa Azul, como el propio Signac, pero Arles no tenía, digamos, ninguna significación dentro del mundo artístico, y tampoco el lugar donde se estableció, una pequeña casa amarilla al lado de la estación, en el barrio suburbial de la ciudad de Arles. Bueno, allí llegó con la idea de crear una especie de escuela, ¿no? La idea de formar parte de un grupo, de compartir sus experiencias, formaba un poco parte de la tradición digamos, de los grupos bohemios, podríamos decir, ¿no? Lo habían hecho los impresionistas, se habían
se habían asociado. Su amigo Gauguin estaba formando una especie de comunidad también en Port-Aven, que luego se convirtió en un grupo de relativa prestigio como los Navis, y él, bueno, pues tenía un poco esta idea de bajar al sur, ¿no? Y encontrar allí un espacio en el que pudiera agrupar a un número de artistas en torno a un modo de pintar particular, con conexiones con la pintura japonesa. Este cuadro que tenéis aquí es un cuadro donde vemos a Vincent van Gogh pintando uno de los motivos más referenciales de este periodo de Arles. Es un cuadro que le hizo su amigo Gauguin, su amigo desamigo, no amigo, como lo queramos llamar, porque tuvo una relación muy tumultuosa cuando llegó a Arles, un poco presionado por Theo y por los deseos de Vincent van Gogh de que bajara a pintar con él al sur. Las obras de Vincent van Gogh en Arles las podemos considerar como una especie de periodo de madurez. Estaba encantado realmente de este lugar donde la luz se manifestaba de un modo mucho más intenso que en París. Además, él llegó ya al inicio de la primavera, pasó todo el verano, donde, bueno, ya sabéis, ¿no? El sur, el contacto con el Mediterráneo, las luces intensas, los colores muy potentes, ¿no? Esta atmósfera también mucho más nítida y menos granulada que la atmósfera de París le hizo realizar obras realmente espectaculares, donde siguió insistiendo de alguna manera en las claves que forman parte, digamos, de su pintura, ¿no? Por un lado, el uso de los complementarios, por otro lado, la alternancia entre esta pintura de comas que habíamos hablado, que le proporcionaba este efecto tintineante, y también la combinación con estos planos de color uniforme enmarcados en fuertes contornos, ¿no? Que era la pintura que practicaba su amigo Gauguin y su otro amigo Émile Bernard, y realmente nos ofrece unos panoramas cromáticos con estos encuadres un poco descentrados, que también estaban en conexión con la pintura de los japoneses, realmente increíbles, ¿no? Este es uno de los cuadros más conocidos y quizá plásticamente más relevantes, Café de Noche, donde veis que maneja de un modo magistral el juego de los complementarios, especialmente entre el rojo y el verde. Sí, no olvidar algunos escenarios como este que tenemos aquí, la habitación de la Casa Amarilla, donde también trabaja con parejas de complementarios, el rojo de la sábana, el rojo de la colcha con el verde de la ventana, el blanco y el negro como cuarta pareja de complementarios, los azules y los naranjas, los violetas y los amarillos, bueno, en fin, etcétera, etcétera, con este encuadre un poco descentrado, calidoscópico, muy interesante, y algunos de los bodegones más importantes de su producción artística, como estas gamas, ¿no? Muy combinadas también de colores amarillos, como son los famosos bodegones de los girasoles de Van Gogh. Allí bajó Gauguin, muy a su pesar, porque él sabía lo que iba a pasar. Gauguin era una persona bastante inteligente, bastante intuitiva, que se adelantaba en muchos casos a los acontecimientos. Este es un cuadro que le regaló a Vincent van Gogh, donde se hace un autorretrato como Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables, y coloca otra imagen referencial, que era la otra pata de este taburete, ¿no? de esta banqueta, que la ocupaba Émile Bernard, que había sido realmente el iniciador de lo que se llamó la pintura sintética. Esta relación no acabó de cuajar, no acabó de terminar, de fecundar, ¿no? La vida de la estancia, que apenas duró 2 meses y medio, porque él llegó ya en octubre y se fue en las Navidades de ese año, de 1888, fue bastante convulsa, y a pesar de eso, tanto en la producción artística de Gauguin, pero sobre todo en la producción artística de Gauguin,
de Van Gogh, que se movía bien en la tensión personal, en la tensión emocional, nos dejó una serie de obras realmente memorables. Esta situación termina en un episodio trágico, como sabéis, que se produce en la Nochebuena, el 24 de diciembre de 1888, cuando después de una discusión tremenda, Vincent Van Gogh, después de amenazar, parece ser, con una cuchilla de afeitar en medio de la plaza que estaba delante de la Casa Amarilla a su amigo Gauguin, vuelve a la Casa Amarilla y se corta una oreja. Metido ya en una especie de delirio, ¿no? Un poco bipolar, que le va a llevar al hospital. Es la primera vez que sepamos que Vincent Van Gogh es ingresado por una crisis psicótica, podríamos decir. Esto va a ocurrir, como os digo, en diciembre de 1888 y prácticamente hasta mayo de 1890 la enfermedad se va a manifestar de un modo extraordinariamente violento. Y la obra de Vincent Van Gogh, la obra plástica de Vincent Van Gogh, intenta sobrevivir en este marasmo, ¿no? Emocional, sensorial, psicológico, que va a presidir su vida durante todos estos meses. Sin embargo, a pesar de esto, hay que decir que este año y medio ofrece quizá las obras más originales, espléndidas de la producción de Vincent Van Gogh. Este es el hospital de Arles, donde estuvo ingresado. Nadie sabía lo que pasaba. Era Navidad, no había nadie en Arles, le atendió un urólogo, Félix Rey, su hermano Theo vino de París, pasaron muy poco tiempo juntos, 7 horas, y luego hay un testimonio, ¿no? de Theo, donde habla de cómo le encontró. Dice, era muy triste, a veces se le acumulaba la pena dentro e intentaba llorar, pero no podía. Si hubiera tenido a alguien a quien abrir su corazón, puede que nunca hubiera llegado a esto. Bueno, luego ahora lo veremos, las crisis psicóticas de Vincent Van Gogh tenían un periodo de extraordinaria violencia, donde se comía los colores o bebía queroxeno de las lámparas, y entonces debía de estar aislado. Esta es una celda que se ha conservado, bueno, es una de las fotos de la celda de aislamiento donde estuvo en el hospital de Arles, pero su situación personal se empezó a complicar de manera extraordinaria. Estaba solo en Arles, ¿quién le iba a cuidar en la Casa Amarilla? En fin, era un problema complicado. Se le podía haber llevado a París, Theo, pero no ocurrió así. El 30 de diciembre, es decir, 5 días después, la tormenta había pasado, él se había serenado y el 7 de enero salió del hospital, pero estuvo muy poco tiempo fuera porque el 7 de febrero la policía entró en la Casa Amarilla y lo encontró totalmente inconsciente. En este caso estuvo ingresado un mes entero en este hospital, salió solo 5 días para volver a tener que ingresar, pero durante el periodo de convalecencia de este primer mes largo, de esta estancia ya más larga en el hospital de Arles, nos ofrece algunas imágenes muy interesantes, donde vemos esta combinación, ¿no? de los dos lenguajes que está intentando manejar. Por un lado, fijaros, vemos el jardín con toda esta pincelada tintineante, muy llena de comas, pero que nos recuerda un poco a esta evolución del impresionismo al posimpresionismo. Y luego vemos aquí, por ejemplo, en los arcos, en las arcadas que hemos visto antes del hospital de Arles, vemos todo este tratamiento mucho más sintético de la imagen, apoyado siempre en este juego de complementarios. Esta obra también es de este periodo, es una obra muy inquietante, con este punto de fuga tan un poco expresionista, podríamos decir, que nos recuerda a los encuadres del expresionismo, de las películas del expresionismo alemán,
También este juego de complementarios muy marcado entre el efecto del suelo y del techo, y también aquí, por ejemplo, lo vemos entre las cochas de color verde y las líneas de color rojo, esta reunión, ¿no?, de personajes un poco ensimismados digamos con un efecto de sosiego, de calma en torno a la estufa, que algunos han encontrado alguna similitud con ese famoso cuadro de los comedores de patatas, ¿no?, otra obra maestra de su primer periodo, antes de París. Cuando Vincent van Gogh, poco tiempo antes de que le den en alta, reconoce que le va a resultar imposible vivir solo. Y es en ese momento cuando deciden un traslado a una casa de reposo. Lo manifiesta en una de las numerosas cartas que escribe a su hermano Theo. Estoy distraído y soy incapaz de dirigir mi propia vida. Justo ahora me preocupaba dar problemas a Sal. Sal era el director espiritual de la comunidad protestante en Arles, era un párroco protestante. A Rey, que era el médico que le estaba tratando, que no tenía una especialidad psiquiátrica, sino que era un urólogo, que es la persona que le recibió cuando llegó al hospital, y sobre todo a ti, no soy capaz de cuidarme o de controlarme, me siento diferente, ya no soy el que era. Así que decidieron hacer un traslado a este hospital que tenemos aquí, que estaba a muy pocos kilómetros de Arles. Todavía hoy se visita, es uno de los centros de peregrinación de las personas que están interesadas en la vida y la obra de Vincent van Gogh. Es el hospital de Saint-Rémy, un antiguo monasterio, un antiguo monasterio que entonces se dedicaba sobre todo a los enfermos mentales, a las enfermas mentales, y que por cierto todavía sigue funcionando como una casa de reposo. Este seguramente fue el equipaje que sabemos que pasó por la Casa Amarilla, recogió sus cuadros y se trasladó a este recinto. Este es un poco un muestrario de las obras que había pintado durante su periodo en Arles. Aquí tenemos el nombre del hospital, era Saint-Paul de Moussol. Bueno, aquí tenemos la parte del jardín, tal como se conserva hoy, y aquí, en este círculo de aquí, tenemos la habitación donde se instaló hasta que le dieron de alta en 1890. Él llegó aquí, pues eso, en marzo, en abril de 1880, y se fue justamente un año después, en mayo yo creo, de 1890. Inmediatamente comenzó a pintar el entorno, ¿no?, del hospital. Esta es todavía hoy la entrada, la parte que sigue activa en el hospital, donde reconocemos esta portada que tenemos aquí y esta que tenemos aquí. Y el 8 de mayo escribe, llegó el 8 de mayo, la llegada de Vincent, y escribe, como siempre, a su hermano Theo, dándole la impresión de cómo estaba. Dice: tengo una habitación pequeña con papel gris verdoso en las paredes y cortinas verde mar con un dibujo de pálidas rosas. Muy bonito, dice. La ventana tiene barrotes, pero da a un campo de trigo cercado. Una vista digna de un Van Goyen, que era un pintor de paisaje holandés del siglo XVII, muy reputado, y estaba orientada al este, de manera que por las mañanas veo salir el sol en todo su esplendor. Esta es la habitación en la que estuvo Vincent van Gogh, que hoy se visita dentro del itinerario que se hace dentro de este hospital, de este antiguo hospital. Y aquí tenemos el primer documento donde alguien intenta explicar cuál es la enfermedad de Vincent van Gogh. El doctor que le trata se llama el doctor Peyron, y en el informe médico escribe un poco los síntomas, ¿no?, cómo se manifiesta la enfermedad de Vincent. Dice: es un estado, entra en un momento determinado, entra en un estado, dice, de gran excitabilidad, sentimientos intensos, profundas emociones y gran entusiasmo.
Este es el momento álgido, ¿no? Luego aparece la irritabilidad, la impulsividad y la agresividad, y a continuación una fuerte tormenta psíquica que le deja totalmente fuera de juego. Este es el momento cuando empieza a gritar, a hablar en holandés, a comerse los colores, a comer tierra, a comerse el queroxeno, como os he comentado antes, de las lámparas, y hay que encerrarle, ¿no? Dice tormenta, violencia, ataques y pausa, ¿no? Una especie de shock que le llega a un estado prácticamente catatónico, ¿no? Y comienza el ciclo comienza a avanzar, dice, el ciclo, cada ataque rebaja el umbral del siguiente. Periodo de gran pasividad, bruma, apatía, poco a poco la apatía desaparece hasta llegar, digamos, a un estado normal, de cierta normalidad, que poco a poco va acercándose a la excitabilidad, a los sentimientos intensos, a esta cosa, digamos, un poco paranoica, y de nuevo el ciclo comienza. Durante los periodos en que la crisis se manifiesta de un modo más intenso, Vincent Van Gogh no puede pintar, no coge el pincel. Solo son en estos periodos de paréntesis entre la salida de la apatía y el inicio de la siguiente crisis donde Vincent Van Gogh se puede de nuevo acercar a los motivos y seguir elaborando su trabajo. Había una causa genética, no cabe duda. De hecho, un abuelo, Wilhelm Convertus, que era el padre de su madre, había muerto de una enfermedad mental. La hermana de su madre, Clara, había padecido epilepsia, y algún tío materno también se había suicidado. El tío paterno también padecía epilepsia. En fin, había unos componentes de carácter psíquico sin duda alguna. La pregunta, aquí surgen varias preguntas. Una pregunta inquietante es, bueno, ¿cómo era capaz, ¿no? en este estado de debilidad que él mismo reconocía, coger, sacar la fuerza para seguir creando o para seguir pintando, sin olvidar el camino que había hecho y proyectándose en un panorama realmente incierto, digamos, sin ningún tipo de referencias, puesto que estaba aislado y tampoco en estas alturas tenía una idea muy clara de hacia dónde podía ir su pintura, ofrecernos imágenes realmente espectaculares, ¿no? Había momentos de gran lucidez y había otros momentos en que la vida de Vincent Van Gogh se proyectaba en un enorme túnel, ¿no? Sin esperanza y sin proyección. Pero aquí empiezan a aparecer una serie de temas realmente que son muy característicos de su producción artística, como es el tema de los lirios. Aquí lo tenemos. He pasado casi un mes desde que llegué y ni una sola vez, dice, he tenido deseos de estar en otra parte. Se encontraba realmente cómodo. Lo único que siento es un deseo creciente de volver a pintar. Aquí tenemos estas imágenes que son es una imagen muy interesante porque empezamos a observar un cambio, digamos, de estilo, podríamos decir. Y este estilo viene determinado porque si pensamos un poco en los que hemos visto anteriormente, las obras de Vincent Van Gogh en cuanto a la estabilidad de las formas que coloca, es bastante, podríamos decir, convencional. Su juego, sobre todo, sus novedades, digamos, o sus retos, hasta ese momento están sobre todo en las composiciones, de la que se ayuda de los japoneses, y en todo este tratamiento del color, ¿no? Colores restringidos dentro de la gama de los complementarios y la aplicación en comas o en campos de color de manera combinada. Pero ahora empezamos a observar otro factor determinante, es este factor de la ondulación. Las imágenes empiezan a ondular, introduciendo, podríamos decir, otro factor de inestabilidad, que poco a poco se va a acrecentar. ¿Qué es lo que pasa cuando si nosotros simplemente miráramos estas imágenes? Esta es, por ejemplo, una vista que se ve desde la ventana, con este campo de trigo. Estamos al inicio de la primavera, se nota, ¿no? Sí, a medio de primavera, donde se empiezan a tostar los
las espigas con una valla. Fijaros, estas son unas montañas que están siempre como de referencia, que son los Apiles, una cadena montañosa, estribaciones de los Alpes, y todas estas nubes, ¿no?, tan inquietantes, que justamente nos habla de este periodo incierto, este clima incierto de la primavera, esta cosa cambiante. ¿Qué está pasando en su obra? Bueno, aquí hay una consideración que debemos de tener en cuenta en estos paisajes y en este trabajo tan duro, tan difícil, digamos, tan intenso, donde Vincent van Gogh, yo creo que por primera vez siente un poco de pánico, ¿no?, de cómo su vida, de alguna manera, o cómo él mismo se está transformando con su personalidad, ¿no? Se está poniendo en riesgo, ¿no?, su salud. Pero es curioso que en ninguna de las cartas, de las numerosas cartas que envía a su hermano Theo, él introduce algún tipo de relación entre lo que le está pasando y la pintura que está realizando, como si bajo su punto de vista la pintura permaneciera totalmente al margen de su estado psíquico. Y él lo sentía así, y evidentemente para nosotros con cierta perspectiva sí que vemos que puede haber esta relación, pero también vemos por estos testimonios que el fruto de su pintura, lo que ocurre en su pintura, es fruto también de decisiones plásticas, es decir, de llevar a su pintura más lejos. Estamos en un momento en que la pintura de Vincent van Gogh ya no se puede pensar que está en conexión con la pintura de los impresionistas, que está en conexión con la pintura de los postimpresionistas o que está en conexión con la pintura japonesa. Es una pintura que avanza sola, que avanza empujado por una personalidad artística realmente indomable, decidida y muy determinada a hacer de su pintura algo trascendente. ¿Cómo explicar estas imágenes? Bueno, hay varios factores, ¿no?, que creo que pueden ayudarnos a entender el aspecto de estas pinturas y que de alguna manera podrían determinar los rasgos de originalidad, de creatividad que tiene la pintura de Vincent van Gogh y el fundamento de su legado. Toda la pintura de Vincent van Gogh se puede establecer dentro del ámbito que lo consideramos la pintura, digamos, de cierta manera de los impresionistas, porque no hay nada de original en sus temas, son fundamentalmente pintura de paisaje. Pero hay un matiz notable. Cuando hablamos de la pintura de paisaje, por ejemplo, en el caso de Monet, ya vimos, nos acercamos un poco a esta consideración cuando hablamos de Cézanne. Lo que observamos en Monet es prácticamente un ojo totalmente analítico, que escudriña cómo se manifiesta la luz y el color, cómo se manifiesta el color a ser bañado por la luz, por esta luz cambiante de la atmósfera, y como vimos, él crea una serie de réplicas en su paleta y las coloca en el lienzo. En el caso de Cézanne, lo que hace es que se detiene, analiza de una manera reiterada, muy constante, aquello que va a introducir dentro del marco del cuadro, y después de un análisis exhaustivo, sobre todo en referencia a la forma de esos objetos y no tanto a su apariencia externa o volátil, y en cuanto a la posición que deben de ocupar dentro del cuadro, es cuando acomete de una manera muy lentamente esta composición. Y en el caso de Vincent van Gogh, la elección del motivo que va a representar viene determinada por un factor, un poco intangible, que es lo que podríamos llamar cierta calentura emocional. Es decir, a la hora de elegir su encuadre, donde él piensa que reside la belleza de la elección de ese motivo en la naturaleza, tiene que ver con
una especie de tintineo interior, es decir, él siente que aquello que está mirando le provoca una especie de emoción, digamos, o de sensaciones intensas, y cuando de alguna manera la belleza de la naturaleza se conecta con una determinada emoción interior que siente el artista, es cuando Vincent van Gogh acomete ese motivo. Hay algo en lo que está viendo que le produce una alteración emocional. ¿Qué es lo que hace Vincent van Gogh? Lo que hace Vincent van Gogh en este momento es que pinta las dos cosas al mismo tiempo, lo que ve y lo que le está sintiendo. De tal manera que en el caso de Vincent van Gogh, la pintura tiene una doble trayectoria. Va de fuera hacia adentro, es decir, percibe la realidad a través de los ojos, esa percepción se transforma en su interior y es lo que motiva digamos, el factor de pintar la obra. Digamos, este filtro emocional es lo que va a dar, como resultado la aparición de un tipo de expresión artística, valga la redundancia, que la crítica posteriormente va a definir como expresionismo. ¿Y cómo muestro plásticamente esa emoción interior que me está produciendo tan intensa en el caso de Saint-Remy? Porque su estado emocional y sensorial está, digamos, en carne viva, es decir, está sufriendo una crisis interna muy tremenda y por lo tanto podríamos decir que está en un estado de hipersensibilidad. La única manera de mostrar eso es torturar el color, torturar la composición y torturar la forma. Y cuando tú subes el color una octava, cuando las formas dejan de ser inestables y cuando las composiciones empiezan a aparecer de un modo, digamos, descentrado a base de líneas diagonales, etcétera, etcétera, nosotros cuando lo vemos realmente sentimos no solo la belleza plástica de una asociación de colores y formas, sino también una belleza, digamos, de tipo emocional. Emociones, sensaciones van unidas a la percepción de la naturaleza. Esto yo creo que es la aportación esencial de Vincent van Gogh, que le ha hecho pasar a la historia del arte y le ha hecho de alguna manera inspirar a otros artistas posteriores. Aquí tenemos otra obra de Final del verano. A medida que los periodos de Vincent van Gogh comienzan a hacerse pictóricamente más intensos, pinta más horas, empieza a beber alguna copita de vez en cuando, se aleja del hospital, a veces demasiadas horas, y comienza de nuevo este periodo de inestabilidad, de crisis, las formas se empiezan a retorcer, los colores se empiezan a intensificar. Este es uno de los escenarios que más le interesaban, todas estas formaciones rocosas de las estribaciones de los apiles, y llega un momento en que su pintura se retuerce de la misma manera que está retorcida también su cerebro, también está retorcida su mente, y vuelve a aparecer la crisis, ¿no? En Saint-Remy tuvo varias crisis importantes, esta quizás es la más notable, una de las más notables. En julio de 1890 tiene una crisis, salió al campo, se fue lejos a las estribaciones de los apiles, y esta vez la oscuridad duró más de un mes, desde julio a finales de agosto, y escribía a su hermano: mi mente ha llegado a estar totalmente destrozada. Cuando sale de este momento, manda un famoso cuadro a su hermano para decirle que, bueno, que se encuentra mucho mejor, que las cosas ya han pasado y que, bueno, pues va un poco a volver a la normalidad. No sé qué pensaría el hermano cuando vio esta obra, ¿no?, llegar a París. Y bueno, aquí hay una serie de obras interesantes que tienen que ver con comentarios sobre la obra, por ejemplo, de Rembrandt o de Delacroix, pinturas que se mueven más dentro de lo que podríamos llamar el simbolismo. Aquí tenemos una obra que está inspirada en esta sección del grabado de Rembrandt de la resurrección de Lázaro. ¿Lo veis aquí, esta zona?
y escribe también, ¿no?, a su hermano Theo, con estos juegos, ¿no?, visuales que le interesan. Dice: la coa y el cuerpo son blanco, amarillo, violeta, la mujer que se quita el pañuelo del rostro del resucitado tiene un vestido verde y el cabello naranja, la otra figura tiene el cabello negro y un vestido de rayas verdes y rosas. En definitiva, observamos que, por ejemplo, en el análisis que hace de esta obra, no nos estamos enfrentando a una obra, digamos, improvisada, ocurrente o llevada de un frenesí psicótico, sino que hay claramente unos espacios de reflexión muy interesantes. Vincent Van Gogh es muy partidario de pensar los cuadros muy despacio y pintarlos muy deprisa. No es una novedad en la obra de Vincent Van Gogh, o sea, no es una aportación de Vincent Van Gogh, sino que ya los hacían los famosos artistas venecianos como Tintoretto, que se llamaba pintar con presteza, lo llamaban así, pero no podemos negar, y para eso los testimonios de las cartas son muy importantes, que hay una clara reflexión previa a la hora de ejecutar los cuadros. Aquí tenemos una versión de esta Piedad inspirada en una obra de Delacroix, que si lo convertimos en un grabado, pues veremos que prácticamente los encuadres son totales, aunque la gama cromática es muy restringida y está basado en el diálogo de complementarios. Por cierto, estas relaciones, ¿no?, aquí vemos, por ejemplo, que él se ha reservado al realizar la figura de Cristo estas barbas, ¿no?, y este pelo de color pelirrojo, ¿no? Esta especie de identificación con Cristo, con el que se sacrifica por el mensaje de Cristo, por los hombres, ¿no?, por liberar a los hombres y hacerles más libres, también lo comparte en muchas ocasiones con Gauguin, que en muchos de sus cuadros establece esta analogía entre él mismo y su conexión con la redención, podríamos llamar, a través de la creación, podríamos decir casi, de una nueva religión basada pictórica, ¿no?, en una nueva pintura en la que ellos serían de alguna manera los sacrificados o los fundadores, por llamarlo de algún modo. Aquí tenemos una obra muy bonita de Gauguin, en el que es la oración en el huerto, o Getsemaní, donde él se ha reservado un autorretrato, pero con el pelo rojo, haciendo una alusión a su amigo Vincent Van Gogh. Bueno, los últimos meses en Saint-Rémy fueron bastante difíciles. En su obra volvemos a encontrar esta conexión que ya había tenido durante su periodo de formación en Holanda con uno de los artistas que más le habían influenciado, que era Millet y sus famosos Trabajadores. Ahora, digamos, con un colorido mucho más alegre, también donde se vuelve a insistir en esta combinación de complementarios. Fijaros, todos estos dibujos que tenemos aquí, que tienen cierto parecido, ¿lo veis? Son dibujos de la primera época, de la década de los 80, realizados en Holanda, ¿no? Y parece que aquí hay como un cierto recuerdo. Sabemos que estas litografías, estos grabados de Millet, se los proporcionaba su hermano Theo, ¿no? Y bueno, hay un periodo, digamos, donde él trabaja más en el estudio, digamos, aunque el colorido del cuadro recuerda mucho a esto que tiene próximo, ¿no?, a los paisajes que tiene próximos, que son los paisajes y el colorido de la Provenza. Hay una serie también espectacular en estos últimos meses, en estas últimas semanas de estancia en Saint-Rémy, como son esta famosa serie de los olivos, que estaban alrededor del jardín, con estas gamas cromáticas tan vibrantes. Aquí ha retomado el tema de los puntos. ¿Recordáis esa imagen que hemos visto del jardín en Asnières, ¿no? Ahora, fijaros, el colorido es mucho más intenso. Las curvas y las contracurvas de esta especie de casi de animales, ¿no?, que parece que se mueven, que fluctúan, son mucho más intensos. Y aquí, bueno, esta serie es espectacular. De hecho, luego tiene una cita explícita en esta producción en obras, por ejemplo, como Matisse, ¿no?, donde parece que le quiere hacer una especie de homenaje por el legado que le había transportado, ¿no? Bueno, y de nuevo hay otra crisis muy importante,
que se manifiesta justamente un año después de haberse cortado la oreja, también un 24 de diciembre. Esta crisis va a ser bastante larga, coincide también con estos cuadros de muros, una especie de muros de líneas onduladas. Tenemos estas imágenes que pinta en este periodo de, digamos, de encarcelamiento, de la dureza del confinamiento, con estas imágenes que tenemos aquí de este ejército de prisioneros, donde él mismo parece que se ha reservado también un espacio. Y curiosamente, para que veáis un poco lo paradójico de esta situación, la leyenda de Vincent van Gogh, esta reclusión en Saint-Rémy, que empieza a llamar la atención especialmente de este crítico, que es Albert Aurier. Era el enfant terrible de la crítica parisina en ese momento. Bueno, sabemos que era amigo de su hermano Theo y seguramente había visionado las obras de Vincent van Gogh en el estudio de Theo. En enero de 1890 escribe estas notas en una de las revistas culturales más prestigiosas de Francia, el Mercure de France, y dice: pesadas llamas y atmósferas candentes, procedentes de hornos fantásticos y campos repletos de un sol resplandeciente y cegadores colores, montañas que arquean sus espaldas como mamut, árboles retorcidos que agitan sus nudosas y amenazadoras ramas. Es un fanático, dice, un enemigo de la sobriedad y la minucia burguesa, una especie de gigante borracho. Lo que caracteriza a su obra es el exceso de fuerza, de nervio, de la violencia de una forma de expresión. Esta palabra es clave. Así que parece ser que mientras que Vincent van Gogh se cierran los caminos de la esperanza, ¿no?, agobiado por su enfermedad, en el exterior, digamos, de su mundo, la crítica comienza a reconocer poco a poco sus cualidades pictóricas. De hecho, en mismo enero llegó 10 de sus cuadros se expusieron en Bruselas, dentro de un grupo muy importante que se llamaba el Grupo de los 20, y las críticas fueron sorprendentes, fueron muy buenas críticas a estos cuadros que llegaron a Bruselas. De hecho, en esta exposición vendió el único cuadro que, según la historiografía, Vincent van Gogh consiguió vender en vida, que es esta famosa Viña Roja, que por cierto es una obra pintada en Arles, de la cosecha de las viñas al lado del Ródano, que por cierto se la compró la hermana de un amigo, de un pintor holandés también, que había tenido alguna estancia con él en Arles. Posteriormente, en marzo de 1890, sus cuadros se vieron en el Salón de los Independientes de París y causaron una fuerte conmoción. Algunas manifestaciones resultaron sorprendentes, como por ejemplo Monet, que dijo que había sido lo mejor de aquel Salón de los Independientes. Y también en este momento tenemos un documento de Gauguin, del propio Gauguin, que había desaparecido después del episodio de la oreja cortada, y a pesar de las cartas que le había escrito Van Gogh pidiéndolo discreción sobre lo que había pasado en su Casa Amarilla, le hace una comunicación directa a Vincent van Gogh diciendo que era un gran maestro, que había llegado a una pintura realmente deslumbrante y que le felicitaba de todo corazón y tal y tal. Por lo tanto, observamos que esta paradoja, ¿no? Por un lado, una crisis tremenda y por otro lado un incipiente reconocimiento de su obra. Bueno, el 16 de mayo de 1890, inesperadamente Vincent van Gogh es dado de alta. Y en su informe aparece la palabra curado, lo cual es bastante difícil de
de entender, porque en realidad estas crisis cada vez se daban cada menos tiempo. Pero bueno, esto es lo que ocurrió. Theo invita a París a Vincent Van Gogh y Van Gogh se presenta en París a principios de mayo. Antes había regalado a su sobrino, que acababa de nacer en el mes de marzo, esta magnífica obra de Almendros en Flor. Estuvo en París 3 días, nada más. Y hay varias cosas que me gustaría destacar de este momento, porque creo que son relevantes. Bueno, quizá la más importante es volverse a poner en contacto con las obras, ¿no? Especialmente de los museos parisinos del Louvre, pero sobre todo ver posiblemente por primera y última vez la mayoría de su producción artística en la casa de su hermano. No sabemos cuántos cuadros había allí, posiblemente entre 200 y 250 cuadros, que sería su producción de Arles y la producción de Saint-Remy, que según los testimonios se encontraban por toda la casa, en la habitación del niño, en el comedor, en el baño, en la habitación del matrimonio, estaban inundados debajo de la cama, y quizá esto le permitió poner una puesta al día de cómo su trabajo había ido cambiando y evolucionando. Seguramente le hubiera gustado estar más tiempo en París, pero como os digo, a los 3 días, este es su cuñada, Jo, y aquí tenemos a su hermano Theo y a Vincent Van Gogh, el sobrino que había nacido hacía poco tiempo. El destino que había preparado Theo para Vincent Van Gogh era una pequeña población de la que nosotros ya habíamos hablado en la sesión anterior, que era Auvers-sur-Oise, este lugar donde se había instalado a principios de los años 70, cerca de donde se había instalado Pissarro y donde habían pintado estas obras tanto Pissarro como el propio Cézanne. ¿Recordáis esta obra que se llamaba La casa del ahorcado? Que es uno de los paisajes que pintó Cézanne en la primera exposición de los impresionistas. Aquí tenemos un Pissarro también de Auvers. Era un lugar muy agradable, estaba muy cerca de París. Aquí tenemos esta foto que ya vimos en la sesión anterior, donde Cézanne y Pissarro, esta es una foto de los años 70, 20 años antes. Aquí tenemos un Pissarro también de Auvers. En Auvers también había un pintor de muchísimo prestigio, un pintor que había formado parte de una de las primeras escuelas de la pintura realista francesa de paisaje, que es la escuela de Barbizon, y había tenido muchísima influencia sobre los artistas impresionistas, que era Daubigny. Allí tenía su casa estudio, que hoy todavía se conserva y se puede visitar, con unos magníficos frescos, algunos de su factura, como esta escena de las garzas, maravilloso este mural de las garzas, y otros que hay en el mismo recinto de un colega que era Corot, también un magnífico pintor de la escuela de Barbizon. Se instaló aquí, en esta pensión, que estaba en la calle principal de Auvers, frente del ayuntamiento. Era una casa, una pensión, su habitación estaba en la parte de atrás, y hoy también es uno de los espacios que se visita para ver un poco cómo fue el último periodo de la vida de Vincent Van Gogh, 2 meses apenas, ¿no? Aquí tenemos una foto de cómo era el ambiente que había en esta pensión, que todavía sigue funcionando, con el restaurante, y esta es su habitación, que estaba, como os digo, en la parte de atrás, en el segundo piso, una habitación minúscula, muy pequeña, no sé, 20 metros como máximo, quizá menos, donde tenía su cama, esta pequeña claraboya y un lavabo prácticamente enfrente de la puerta. La razón por la que Theo decidió que Vincent se instalara en este lugar no solo es porque era un pueblo de pintores, sino que también tenía una fuerte amistad con este personaje que era el Dr. Gachet, que era un médico homeópata que le prometió a Vincent, a Theo, aunque luego no lo cumplió de manera determinada, que se ocuparía de su hermano, ¿no? De atender a su hermano. Le hizo, y luego esto pues no llegó a ocurrir así exactamente, le hizo estos 2 magníficos retratos, de los cuales se ha perdido ya, uno se ha perdido, lo compró un coleccionista japonés y no sabemos qué ha pasado, ¿no? Y las imágenes que tenemos de
del periodo de Aubers son realmente interesantes. Hay un cambio muy notable de su estilo, ha ido evolucionando, ya nunca va a perder este efecto, digamos, de las ondulaciones que empezaron con este cuadro de los lirios y se intensificaron, por ejemplo, con el tratamiento de los cipreses de Arles, y lo vimos de una manera espléndida en el famoso Noche Estrellada. La gama cromática, sin embargo, es un poco diferente, son unos colores más ácidos, un poquito más ácidos, y al mismo tiempo un poco más entonados. Hay menos contrastes, podríamos decir, en la mayoría de los cuadros, aunque no en todos, pero se buscan más unas armonías que podían recordar a las obras un poco de Gauguin, pero fijaros los efectos de ondulación con espacios que prácticamente son abstractos. Y también se detecta en esta pintura de los cuadros de Aubers una especie como de conexión, con una especie digamos, de trazabilidad que nos conecta con otras pinturas de otros periodos. Aquí tenemos una vista porque Aubers está colocado como en una colina y debajo tiene un valle tremendo, al fondo del cual pasa el río y este tren que tenemos aquí. Fijaros, se ve muy bien, ¿no? Una perspectiva muy forzada también, una composición muy forzada, con estos colores, como os digo, ligeramente ácidos, pero que sin embargo nos podía recordar a perspectivas, ¿no? O a encuadres que hemos visto, por ejemplo, en Arles, con este famoso cuadro de la Siega. Lo mismo los escenarios del río Oise, que lo tenemos aquí, que nos podían recordar a otras imágenes que hizo durante su primera estancia en París en 1886-88, ¿lo veis? Fijaros que la pincelada es mucho más compacta, mucho más tal, y las transiciones cromáticas son mucho más duras en el cuadro de la derecha que en el cuadro de la izquierda. O esta imagen, ¿no? tan característica, tan llamativa de la iglesia gótica de Aubers, con estos colores tremendos y estas formas ondulantes y llameantes que nos podrían conectar también con esta famosa iglesia de Neuen, donde vivió los últimos meses antes de venir a París, y podemos, hay una conexión temática, pero fijaros el tratamiento, ¿no? Es realmente espectacular el camino que ha recorrido en tan poco tiempo. Esta obra es de 1885 y esta obra es de 1890, parece mentira, ¿no? Que sean del mismo artista. Y por otro lado, en estas obras observamos algo muy interesante, que es que los motivos principales que supuestamente deberían ser los protagonistas del encuadre están muy desplazados a la parte superior del cuadro, dejando prácticamente 2/3 del cuadro para composiciones, o para espacios prácticamente donde se desarrollan un espacio de abstracción. El protagonista es el color y las pinceladas, y los motivos de alguna manera son circunstanciales. Se reducen mucho los elementos identificativos que podemos identificar como formas concretas y se reserva toda esta parte de abajo. Este es un cuadro que está en Madrid, en la colección Thyssen-Bornemisza, para estos juegos, digamos, abstractos que tenemos aquí. Este es un cuadro posiblemente sin terminar, muy chulo, muy bonito, donde se ve el valle del Oise, el río Oise, el tren que pasa por aquí, el puente metálico, ¿lo veis?, que conectaba, y fijaros aquí todo este juego de las pinceladas, ¿no? Como cada uno de los espacios está tratado con una pincelada diferenciada, incluido el cielo, que parece que está abocetado, sin acabar. Es un cuadro, tiene una gama cromática muy corta, ¿lo veis? Todos los colores están muy bien combinados, hay menos efectos de contraste, y es el juego de las pinceladas el que marca este ritmo, ¿no? tan llamativo. A veces las imágenes se tuercen, se retuercen. Que sepamos, durante su estancia en Aubers, no pasó nada excepcional, ni tuvo crisis, y efectivamente parecía que estaba curado. Su obra se muestra en un espacio de libertad y de alguna manera de cierta asunción de que
está en un camino absolutamente solitario y trabaja de un modo totalmente libre, ¿no? Parece ser sin demasiadas ataduras, podríamos decir. Comienza, como siempre, tenemos una serie de imágenes que hacen referencia a la casa donde vivía d'Aubigny, donde había vivido d'Aubigny creo que con su hermano, si no recuerdo mal, y su cuñada, habían vivido los tres, y entonces empieza a construir una especie de paranoia de que quizás sería conveniente, para ahorrar gastos, de que él viviera con su hermano y con su cuñada, o bien en Auvers, o bien en París, etcétera, etcétera. Entonces, en estos meses del inicio del verano, en el mes de julio, le escribe alguna carta a Theo, hablándole de esta idea, de que quizá, posiblemente, podría hacer esta nueva manera de vivir, y un poco inspirado en lo que había hecho d'Aubigny. Por eso quizá pinta estos jardines, ¿no? Donde vemos aquí a la cuñada de d'Aubigny. Y bueno, algunos críticos asocian este episodio imprevisto de su suicidio justamente con esta negativa de Jo y de Theo de acceder a esta idea descabellada de vivir los tres juntos. Pero bueno, esto resulta un poco extraño, porque Vincent estaba muy acostumbrado a las negativas. Se le había negado el pan y la sal en muchas ocasiones porque tenía bastantes delirios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la llegada de Gauguin a Arles, ¿no? Que era una idea un poco escabellada, o en el confrontamiento que había tenido con los pintores de París. O sea que estaba muy acostumbrado a la frustración. Muchos críticos piensan que esto le llevó al suicidio, que se produjo concretamente el día 27 de julio de 1890, porque dicen que el 14 de julio él esperaba que Theo y Jo vinieran a París, y lo que hicieron es que se fueron a Holanda a ver a su familia. Entonces esto le llevó a una cosa depresiva y tal. Bueno, algunos críticos dicen que este es el último cuadro que estaba pintando aquel día de julio, aquella tarde de julio, en el que se pegó un tiro. Un tiro detrás del castillo, decían, ¿no? Detrás del castillo es una especie de palacete que hay a las afueras de Auvers. Otros dicen que fue al lado del cementerio, pero no lo sabemos con certeza. Este cuadro maravilloso, que está basado en la relación también de complementarios, los rojos con los verdes, los amarillos y los naranjas con los azules, y luego esta cuarta pareja de complementarios que se llamaba entre el negro y el rojo, perdón, entre el negro y el blanco, la presencia de los cuervos, que algunos asocian a la muerte, etcétera, etcétera. Pero hoy se cree que el último cuadro que estaba pintando Vincent van Gogh antes de su muerte, es decir, el cuadro con el que estaba trabajando, era este cuadro, que, como veis, es un cuadro que se llama Raíces de árboles y que nos coloca en una dimensión claramente abstracta. Súbitamente, el 27 de julio, ya muy caída la noche, Vincent van Gogh, mucho más tarde de lo que era habitual, llegó a la Pensión Rabaut, subió las escaleras hacia su habitación, se tumbó en la cama y a los pocos minutos subió Monsieur Rabaut y descubrió que tenía un tiro debajo del esternón. Estuvo 2 días muriéndose. Llamaron a su hermano Theo. Su hermano Theo llegó y simplemente no podían hacer nada porque la bala estaba metida aquí, cerca de la columna vertebral, y no había manera de operarle. Así que se fue apagando y murió el 29 de julio en medio de un drama tremendo que os podéis imaginar. Hay muchas preguntas en torno a la muerte de Vincent van Gogh. De hecho, hoy se piensa que fue un accidente, es decir, que Vincent van Gogh parecía ser que tenía relaciones con algunos muchachos del pueblo. Aquí tenemos la claraboya de su habitación. Os dejo estos testimonios por si los queréis leer, son testimonios que me parecen muy interesantes. Este concretamente es el testimonio de la hija, Adeline Rabaut,
la hija del hospedero, del que llevaba el hotel, del que llevaba la pensión, que nos habla justamente de ese periodo, de ese momento tremendo, ¿no?, de la muerte de Vincent van Gogh. Aquí tenemos la partida de defunción, porque luego, claro, como se había suicidado, como decían que se había suicidado, nadie lo quería enterrar, menos siendo protestante. En fin, fueron unos días alucinantes. Y hoy la crítica, las nuevas biografías que se están haciendo de Vincent van Gogh, hablan de la idea de un accidente en el que estuvieron implicados algunos muchachos de familias bien que iban a ese pueblo de vacaciones, especialmente este muchacho que fue René Secretan, que era muy aficionado a las pistolas. De hecho, nunca se encontró ni el caballete, ni la obra, ni los pinceles que estaba pintando esa noche o esa tarde. Algunos dicen que el ruido de la pistola que se oyó, porque luego en los años 50, como sabéis, se hizo una famosa película que se llamaba El loco del pelo rojo, que está basado en una biografía que se había publicado sobre la vida de Vincent van Gogh. Entonces los periodistas desembarcaron en Arles, en la ciudad de Arles, hicieron algunas preguntas y bueno, llegaron a la conclusión de que ese día se había oído un tiro, pero no se había oído por la parte alta del pueblo, sino que se había oído por la parte baja, es decir, por la zona que estaba pegada al río. Hoy se piensa, esta es una imagen de un joven, posiblemente uno de los Secretan, estos muchachos del pueblo. Hoy se piensa que, estas son algunas versiones de artistas contemporáneos sobre este episodio, que Vincent van Gogh mantenía algún tipo de relación con estos jóvenes, sobre todo relacionado con el consumo de alcohol, porque había un chiringuito clandestino al lado del río Oise, de algunos tramperos y demás, y hacían entonces los conocía porque el hermano de René también quería ser pintor, Gastón, y bueno, ahí pasó algo. El chico este era muy aficionado a las pistolas, como os digo, muy amante de Buffalo Bill, que por cierto en esos días tenía el circo en París. De hecho se compró un traje, aquí tenemos un apunte en el que lo pinta Vincent van Gogh, de Buffalo Bill, y parece ser que pidió la pistola prestada a Monsieur Gaveau, la pistola que por cierto se encontró después, esta pistola que se ha subastado hace muy poco tiempo, era del posadero. Así que quizá tuvieron un encuentro, empezaron a jugar, hubo alguna tontería, algo pasó y la pistola se disparó y entró a Vincent van Gogh por debajo del esternón, que es un lugar muy raro para darte un tiro, si te quieres suicidar. Esto ha quedado, ahora mismo es un gran interrogante. Y otro gran interrogante es que, a diferencia de lo que vemos en las pinturas de Cézanne o lo que vemos en las pinturas de Gauguin, donde vemos a un pintor que de alguna manera ha conseguido desarrollar su pintura de un modo original y diferenciado, y que de alguna manera su pintura se consume con él. Lo mismo podíamos ver en la obra de Gauguin, ¿no?, donde vemos que su experiencia vital va muy unida a la realización de su pintura. En el caso de Vincent van Gogh es todo lo contrario. Vincent van Gogh está en un momento de su producción artística totalmente álgido. No apreciamos ningunos rasgos de debilidad o ningunos rasgos crepusculares en el que él de alguna manera podamos ver la presencia de la depresión, del suicidio en su producción artística, sino que de repente lo que vemos es una especie, perdonar el símil, de coitus interruptus, es decir, de repente su trayectoria se detiene, se para, de un modo súbito. Posiblemente cuando murió le podrían haber quedado, si hubiera tenido una biografía similar, ¿no?, a la obra de Cézanne o de Gauguin, posiblemente 10 o 15 años de vida artística. Y no podemos imaginar hasta dónde habría llegado su producción, porque fue súbitamente interrumpida. Pero juraría que si hay de la misma manera, quiero decir que en la obra de Cézanne hubo alguien que recogió un testigo y lo transportó hacia adelante, el número de seguidores que entendieron el lenguaje de Vincent van Gogh nos ayudan a entender cómo hubieran sido los otros Van Gogh, ¿no?, o los Van Gogh que hubiera sido capaz de producir después de su muerte, ¿no? Este legado se hizo evidente
relativamente pronto, y seguramente tenemos otros Van Gogh en obras como por ejemplo esta que tenemos aquí, de un artista que estuvo vinculado a un grupo muy importante de pintores relacionados con el color, que fue Blahnik, Mauricio Blahnik. O estas obras también podían ser muy vangonianas o en referencias a él, que son las obras de los expresionistas de Dresde de 1905. O, ¿por qué no? Si miramos las raíces, por ejemplo, este último cuadro que estaba pintando, o todos esos planos abstractos, ¿no?, de los campos de trigo, de los prados de Auvers, nos podríamos acercar muy posiblemente a la obra expresionista, que así lo ha determinado la crítica, ¿no?, este expresionismo lírico, este expresionismo abstracto de Kandinsky. Y cómo no, en la definición del expresionismo abstracto están implicadas muchas de las ideas con las que luego se ha definido la pintura de Vincent van Gogh. En definitiva, la pintura interrumpida de Vincent van Gogh, sin embargo, se ha encarnado en jóvenes generaciones que nos permiten de alguna manera percibir cuál hubiera sido el desarrollo de este espíritu movido por el cambio, movido por la experimentación y movido por la idea de que la pintura debe ser trascendente y debe siempre mirar hacia adelante, hacia el futuro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, hasta pronto. Por cierto, el próximo día la sesión la va a realizar una profesora, una profesora de Aularte, que es Amalia García Rubí. Hasta pronto, chao.